están? Buenas tardes. ¿Cuántos están bendecidos? Me da mucho gusto verlos y que hayan venido hoy a la casa de Dios. Damos gracias por el grupo de alabanza y también porque nuestro baterista ya le quitaron el yeso, lo que traía en el pie. Ya anda caminando y pronto va a estar otra vez tocando. Pero la invitación sigue abierta. Todos aquellos que estén interesados, ya saben, pueden participar en la alabanza. Pregunten por Judá, el que toca la guitarra, y acérquense con él porque necesitamos más bateristas, porque queremos tener más grupos de alabanza, ¿ok? Bueno, pues estuvimos en una reunión intensa hace rato a las 10 de la mañana. Se nos manifestó un espíritu demoníaco en un niño y estaba yo por acá y me hablan y me dicen ven, y ya salgo y aquí afuera y pues sí, estaba bien endemoniado. Entonces llego yo, ya lo tenían entre varios y les digo déjenlo, o sea, dije déjenlo porque se me hacía que lo estaban presionando muy fuerte, pero no dije que me lo soltaran. O sea, no me di a entender y me dio un zurdazo. Y como el Canelo no me lo pude quitar. Pero digo muy intensa porque hace rato mientras yo compartía la palabra, siento que el diablo me dice, te pegué. Imagínate, yo estoy predicando y oigo así que me dicen, te pegué, como para desconcentrarme o algo, pero yo dentro de mí le contesto, sí, pero te eché fuera en el nombre de Jesús. Sí, damos gracias a Dios por eso. Entonces, pues tuvimos una reunión bien bendecida y sabemos que esta también va a ser bien bendecida. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Dios, gracias porque estamos en esta tu casa, en esta tarde, Señor. Nos disponemos a escuchar tu palabra y queremos que sepas que disponemos nuestra mente y corazón para que sea una tierra buena, fértil, donde tu palabra hoy se siembre y cosechemos este fruto en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, el título del mensaje de esta tarde es No tropieces con la misma. Seguimos en el tema de la obediencia a Dios. Y es muy probable que todos los que estamos aquí, de repente nos ha pasado que cometemos los mismos errores. Caemos en las mismas tentaciones, tenemos las mismas dificultades o adversidades por superar. En algunas ocasiones tropezamos con la misma piedra. Y es muy probable que te ha tocado ver también de repente a hombres o mujeres que siempre agarran el mismo tipo de persona para el noviazgo, hombre o mujer, según sea el caso. Y algunos se casan y cuando la situación es un poquito difícil o ya no pueden hacer nada, ya está pasando más allá de todo, terminan por divorciarse. Pero hay algunos, no todos, que se divorcian y dan gracias a Dios y ya me quité del yugo, etcétera, etcétera. Pero al final, después del tiempo agarran otro igual o tantito peor que del que escaparon. ¿Cuántos conocen un caso así? No, levanten la mano. Pero a veces es común que dices tú, sales de Guatemala y entras a Guatepeor, ¿verdad? A veces pueden pasar ese tipo de situaciones. Es muy importante que nosotros detectemos las cosas que nos están haciendo extraviarnos del camino correcto, porque hay situaciones que no solamente nos pueden hacer errar en el camino, sino también hay situaciones tan difíciles que nos pueden hacer perder la fe. Hay personas que de repente dicen, es que yo ya no creo que Dios pueda hacer algo conmigo. O sea, me metí en un problema tan difícil que yo sé que ya Dios no me va a salvar. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros podamos identificar eso? Porque no solamente corremos el riesgo de perder el tiempo, de perder la salud, de muchas cosas. Lo más importante que un hombre o una mujer puede perder es la fe. El diablo siempre va a estar atacándote de una u otra manera para que pierdas la fe, ¿ok? Entonces, si tú y yo no identificamos las situaciones
en las que nos metemos en conflicto, en peligro, en tentación, en pecado, el día de mañana estaremos tan perdidos que vamos a perder la fe. ¿Te acuerdas el hijo pródigo? Cuando quiso regresar, regresó y le dijo, bueno, cuando volvió en sí, dijo, no soy digno de ser hijo de mi padre. El pecado en la mente y el corazón del hijo pródigo le robó la identidad de hijo. Pero el padre nunca dejó de esperar que su hijo regresara a pesar del pecado, a pesar de los errores, a pesar de que se gastó su herencia y todo lo que tenía, etcétera, etcétera. El padre salía todos los días a buscar al camino el regreso de su hijo. Pero el hijo decía, ya no soy digno, regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, recíbeme como un simple trabajador. ¿Y cuántos damos gracias a Dios? Porque cuando éste lo hizo, el padre hizo oídos sordos a sus palabras, como que le dijo, ¿de qué estás hablando si eres mi hijo? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, a veces las cosas en las que nos extraviamos logran que perdamos la fe. Entonces, si no detectamos el punto exacto o la situación que nos llevó a la perdición, correremos el riesgo que aún después de haber reencontrado el camino correcto, nos podemos llegar a perder nuevamente. Y ninguno de nosotros queremos eso. Número uno, porque no estamos para gastar tiempo, recursos y sobre todo porque es muy doloroso o puede ser muy doloroso. Entonces, hemos estado aprendiendo que la creencia se convierte en fe y la fe me lleva o me debe de llevar a la obediencia. Entonces, una manera que no obedece, una persona, perdón, que no obedece es una persona que no cree. No creer es igual a ser desobediente. Ser desobediente es igual a no creer. Entonces, si no hay identificación de esto, nosotros vamos a tener dificultades constantes. De repente nosotros creemos que porque batallamos en una situación y Dios vino a nuestro rescate, ya la libramos. No, Dios en su misericordia nos rescató, pero vamos a enfrentarnos a la misma situación hasta que la superemos. No es como hoy en día cuando, ya iba a decir, pero no es, bueno, sí, al cabo no están, ¿verdad? No es como hoy en día cuando uno de mis hijos estaban chiquillos y escucharon las noticias que ya en primaria no podían reprobar a los estudiantes. Entonces me recuerdo que uno de mis hijos dijo, ya no voy a hacer tareas. Ya dijo el de la SEP que está prohibido reprobar a los niños, tienen que pasar, ¿sí? Entonces hay maestros que van pasando a los niños, sepan o no sepan leer, sepan o no sepan sumar, etcétera. ¿Por qué? Porque si no les genera a ellos un mal récord. ¿Cómo puede ser posible después de tener tantos meses a un niño no lo enseñaste a leer? Entonces, no, aprobado, vámonos, de panzazo como sea, pero le aviento la bronca al siguiente. En las cosas espirituales no sucede así. Cuando tú y yo no pasamos la prueba, no pasó nada. La misericordia de Dios vino, te rescató, te levantó, te dio confianza, te dio fe y luego su misericordia te vuelve a aventar al ruedo. Y ahí es cuando nosotros podemos llegar a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy tropezando con lo mismo? ¿Por qué me estoy enfrentando a las mismas situaciones? Pues ¿qué Dios no nos había sanado ya? Pues ¿qué Dios no nos había librado de esto, del otro? ¿Por qué estamos pasando por lo mismo? Entonces, mira, la creencia, mucha gente confunde creer con la fe, pero no es así. Nosotros creemos, pero cuando creemos porque escuchamos algo, pero cuando nosotros eso que escuchamos y creemos se convierte en una convicción, entonces se convirtió en fe. No es como que, no, yo sí le creo a mi compadre que él me va a ayudar. Pues tú crees, pero cuando tú dices, no es lo mismo decir, no, mi compadre es un hombre de palabra y nunca me ha quedado mal. Eso es que tienes fe en tu compadre.
¿Sí me estoy explicando? Entonces, la creencia se convierte en fe. La fe debe de dar como fruto la obediencia, sino de qué sirve creer o tener fe, ¿ok? Si nosotros vemos este proceso en el sentido de la obediencia hacia la creencia, quiere decir que si no hay obediencia en tu vida o en mi vida para con Dios y su palabra, es porque no tenemos fe en Dios. Y si no tenemos fe en Dios, es porque no estamos creyéndole a Dios. La pregunta es, ¿por qué no estamos creyéndole a Dios? Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Dice, vamos a leer bastantito para entender el contexto de esto. Habiendo pues, nos está hablando a nosotros. ¿A quién le está hablando? Dile al que está al lado tuyo, ahí te hablan. Si es tu esposa, dile, mi reina, ahí te hablan. Si es tu esposo, dile, gordito, ahí te hablan. Ok, fíjate, nos está hablando a nosotros. Dice, habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. ¿Es esto cierto? No, hombre, ¿cómo? O sea, no hemos dejado esto. No, pues diga sí. Ok, nos está hablando a nosotros, fíjate. Dios dice a nosotros, habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, 2 o 3. Los demás seguimos batallando con el engaño, la maldad, la hipocresía, la envidia y todo lo demás. No, vamos a leerlo una vez más. Habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, eso quiere decir sí. Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Ok, cuando yo creo, tengo fe, pero no obedezco, termino perdido como quiera. O sea, la desobediencia me lleva a la perdición. Escucha lo que acabamos de leer. Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Quiere decir que la palabra de Dios nos va a llevar a madurar, a no perdernos. ¿Sí me estoy dando a entender? 3. Puesto que han probado que el Señor es bondadoso. ¿Cuántos han probado las bondades de Dios? Ok, subraya lo siguiente. Acercándose a Él la piedra viva. ¿Cómo le llama a Jesús? Piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres. Subraya, rechazada por los hombres. Pero delante de Dios esa piedra es elegida y preciosa. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por esto contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo. ¿Quién es quién? Jesucristo, escogida y preciosa. Y el que cree en Él jamás será avergonzado. De manera que para ustedes que creen es de sumo valor. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue cabeza del ángulo. Escucha, ¿de quién está hablando como cabeza del ángulo? De Jesucristo. Ok. Para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Escucha, aquellos que tropiezan siendo desobedientes a la palabra, pues para eso mismo fueron destinados. Escúchame con atención. Yo creo que todos hemos visto una construcción así media ranchera, media de piedra, y de repente ves unos arcos hermosos, pero en medio de ese arco de puras piedras, en el centro se mira una piedra como tipo triángulo, como forma de triángulo, ¿sí? Esa piedra es la piedra angular.
Esa piedra es la que sostiene todo el arco, toda la edificación. Si tú quitas esa piedra, se cae todo. Entonces dice la palabra de Dios que los que creemos en Jesucristo, para los que creemos, tenemos fe en Él y le obedecemos, Jesús es esa piedra preciosa que nos va a ayudar a edificar todo. Todo lo sostiene Él. Pero los que no creen, esa misma piedra se convierte en piedra de tropiezo. ¿Y de qué? ¿Qué dice la Escritura? De escándalo. Piedra de tropiezo y de escándalo. ¿Para quiénes? ¿De quién está hablando? De Jesús. Escucha, lo voy a decir otra vez. Jesús, para los que creen, tienen fe en Él y obedecen su palabra, es la piedra angular, la que sostiene toda la edificación. Esa misma piedra, para los que la desechan, se cae al suelo. ¿Quién es esa piedra? Jesús. Y se convierte en una piedra de tropiezo y en una piedra de ¿qué? Escándalo. Entonces, ya sea que estés bien bendecido, bien fortalecido, es gracias a Jesucristo. Escucha, pero si estás tropezando y tu vida es un escándalo, es gracias a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene que demostrarte, tiene que probarte, o que lo sigues por la buena o lo sigues por la no tan buena. La palabra de Dios dice que Jesús para nosotros es poder de Dios, para los que se salvan, pero para los que se pierden es locura. O sea, muchos de nosotros estamos creyendo cosas de Dios, teniendo fe en Dios, en la palabra de Dios, y eso nos inspira a seguir adelante y a saber que Dios va de la mano, o que vamos de la mano con Dios. Pero tú llegas a tu casa y les cuentas lo que escuchaste en la predicación y dicen, te lavaron el cerebro, yo por eso no voy ahí la gente está bien loca, es gente de mente débil. Ahí les dicen lo que quiera el pastor y todos van así, sí pastor, sí, lo que usted diga. Te digo eso porque así nos decían los hermanos de mi papá, o le decían a mi papá cuando él aceptó a Cristo. Entonces todo lo que tú les platicas de Dios, de su palabra, te dicen que es locura, que es una tontería, que es un cuento de hadas, que son mitos. Pero el estilo de vida que esas personas llevan sin Cristo, el mismo Cristo que a uno nos bendice, es el mismo Cristo que a otros les está generando tropiezo. Constantemente tropiezo. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y cualquiera de nosotros que queremos tener la vida buena, la vida de Dios, no hay otro camino más que Cristo. Y si tú o yo tratamos de sacarle un camino corto, cortar camino, te vas a tropezar. Pero te vas a tropezar con Cristo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, escucha, no es lo mismo antes de que viniera Cristo, que la gente cuando pecaba no tenía salvación, que ahora cuando la gente cuando peca, Dios todavía les está dando una oportunidad de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios usa las faltas, tus errores, tus pecados, las situaciones desagradables para que regreses a Él. Te voy a poner un ejemplo. De repente hay personas tan necias, tan fastidiosas, de esas personas que dices, Señor, por favor, quítamelo de aquí, llévatelo o te lo mando. Tú dices, ¿verdad? Mira, te voy a poner un ejemplo y aclaro ese ejemplo y no es mi caso. Aclaro. Pero hay quienes dicen, Señor, ya calla a mi suegra, por favor. Y Señor, qué suegra tan fastidiosa me diste. Si tu suegra te es tropiezo, Dios la está usando para que se te produzca en ti esa búsqueda.
Entonces, cuando tú y yo venimos, Señor, mi suegra, Señor, mi cuñadita, que me está agotando la paciencia, Señor, mi marido, mi esposa y todo. Dios dice, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cuántas ganas de platicar? Qué bueno que viniste, qué bueno que te dirigiste para arriba. Y entonces esa situación que te estaba haciendo tropiezo, te está encauzando en el camino correcto. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? ¿Vamos bien? Es importante que entendamos esto. Entonces, ya cuando yo veo a esto, es más, simplemente nosotros, y no nos hagamos todos, estamos aquí porque afuera no podemos. Porque muchos, mientras creíamos que podíamos, ni nos acercamos a Dios, pero nos encontramos en una situación que estaba fuera del alcance de nuestras manos, una situación espiritual, un imposible. Clamamos a Dios. Dios, en nuestra angustia clamamos y Él nos respondió y nos salvó de la ruina. Y aquí estamos por eso. Y entonces, después de años de estar en el conocimiento de la palabra, podemos voltear y decir, bendita enfermedad. ¿Qué? ¿Cómo bendices la enfermedad? Sí, porque aquella enfermedad que tuve me hizo buscar a Dios. Y ahora estoy cerca de Dios. Pero después es que te empiezas a dar cuenta. Doy tantas gracias a Dios que un día quebraron los negocios, nos quedamos en la calle. Porque a partir de ahí buscamos a Dios, empezamos a hacer las cosas bien y todo. Y cualquiera de los que se pierde dice, tú estás loco. ¿Cómo que le das gracias a Dios porque quebraste? ¿Cómo le das gracias a Dios? Sí, porque eso me hizo buscarlo a Él. A todos nos ha pasado, ¿es cierto o no? Ahora, una persona que no cree en Jesús es porque lo rechaza, así de fácil. Una persona que acepta a Jesús es porque cree en Él. Y una persona que cree es porque ha escuchado. Tú o yo creemos o no creemos lo que escuchamos, si lo aceptamos o lo rechazamos. Entonces, cada vez que rechazamos a Jesús o la palabra de Dios, no creemos. No estamos creyendo. El problema es que cuando no creemos, no hay fe en nosotros, y no va a haber obediencia en nosotros, y la desobediencia nos va a llevar al tropezadero, a tropezar. ¿La qué? La desobediencia que comenzó con un rechazo, con un no quiero. A mí se me hace que no lo acepto. ¿Ok? Entonces, fíjate, en la escritura que dice, que leímos en el verso 8 de 1 de Pedro 2, dice, aquellos tropiezan siendo desobedientes a la palabra. Esa palabra desobedientes también se puede traducir al español como no creer, desobedecer, desobediencia, no obedecer, rebelde. Esas son las traducciones que se le pueden dar a esa palabra al español. Entonces, 1 de Pedro 2:8 lo podemos interpretar, o yo lo puedo interpretar en la nueva versión Cachino 2022 de la siguiente manera: aquellos tropiezan porque no creen en la palabra, pues los que no creen en la palabra están destinados a tropezar. Ojo, la traducción dice, bueno, la Reina Valera dice, pues para eso fueron destinados. Es como que si Dios te dio la vida para siempre pecar. Es como si Dios te dio la vida para siempre estar en la lona. No es así. Solamente Juan Gabriel fue el único que dijo, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Eso no aplica para nosotros, ¿ok? Entonces, si nosotros lo tomamos en ese contexto, cualquiera de nosotros vamos a llegar a decir, ¿sabes qué? No, pues es que Dios así me hizo. Dios me hizo pecador. A mí me gusta el pecado. ¿Cuántos han pensado? ¿O cuántos lo han dicho? ¿O cuántos conocen a alguien que dice, no me hables de ese rollo? A mí déjame, yo soy feliz en el pecado. No,
Tu destino no es el pecado. De hecho, pecar es la manera más difícil de vivir. Algunos dijeran, es que pecar es bien fácil. No, pecar es bien difícil, porque pecar incluso te cuesta la salud. Pecar te da tristezas. La gente en tristeza no vive fácilmente. El pecado te amarga, te lleva a la amargura. No hay ningún amargado feliz. El pecado es la manera más difícil de vida, porque no estamos diseñados para vivir en pecado. Simplemente el que tiene 2 mujeres tiene 2 suegras. Qué difícil. No, en serio, no se puede. No se puede. Entonces, hemos creído, porque estamos habituados a la vida de pecado, que pecar es bien fácil. No, pecar es bien difícil. Y nosotros no estamos diseñados para vivir una vida de pecado. Estamos diseñados para vivir una vida en obediencia a Dios, a su palabra, en santidad y ser felices. Estamos diseñados para ser felices, no para ser infelices. Porque hay gente que se muere de tristeza, porque no estamos diseñados para vivir tristes. Sin embargo, cada vez la ciencia comprueba más y más veces que la alegría, por ejemplo, sana los huesos. Hay hasta lo que le llaman risoterapia, porque estamos diseñados para reír. Simplemente el sistema inmune, el sistema inmunológico se activa cuando te ríes o cuando vives a carcajadas. ¿Sí? Porque estamos diseñados para ser felices, para pasárnosla bien, para pasárnosla riendo, disfrutando la vida. Recuerda que Dios, cuando creó al hombre, le puso ¿cómo? Por nombre Adán, que viene de una raíz hebrea, Edna, que quiere decir deleite o el que se deleita. Entonces Dios creó al hombre y le puso Adán. Quiere decir que tú vas a gozar la vida. Y para gozar la vida lo tomó y lo puso en un huerto que Dios labró, cultivó, que se llamaba el huerto Edén, de la misma raíz hebrea Edna, que es lugar de deleites. Entonces, en el plan de Dios, tú y yo debemos de vivir en un entorno donde hay pura buena vida, puro deleite, y estamos diseñados para vivir felices y contentos. El problema es que no estamos habituados a respetar las reglas. No nos gusta respetar las reglas. Nos brincamos las trancas. Prohibido pasar, mira, ya pude. Es que no se trata de que demuestres si puedes o no. Se trata de que evites un riesgo. Y ahí vamos. Entonces, cada vez que nosotros no somos obedientes a Dios, a sus reglas, a su palabra, vamos a tropezar. Y lo peor aún es que vamos a tropezar con la misma piedra. Todos reconocemos que cada vez que pecamos, que desobedecemos la palabra de Dios, terminamos tropezando, terminamos equivocados. ¿Sabes? A veces puede ser lo más frustrante, porque cuando nosotros estamos en una situación difícil, donde el mundo se nos cayó a pedazos, ¿qué es lo primero que hacemos? Me robaron la Biblia. Qué bueno que me robaron la Biblia. ¿Me la pasas? Ah, ok. Digo qué bueno porque la van a leer, ¿verdad? Cuando el mundo se te cae a pedazos, lo primero que haces es desempolvarla, comprar una, y la empiezas a leer. Y no, es que Señor, yo quiero que me arregles la vida. Tú sabes que estoy leyendo más que nunca la Biblia. Eso nos pasa a todos, ¿o no? Sí. Ay, no hombre, ya me aventé todos los salmos en inglés y en español. Ay, caray. Porque el mundo se te está cayendo a pedazos. Pero qué frustrante es cuando estás en una situación y de repente hay gente que me habla y me dice: oye, Cachino, ¿qué me recomiendas leer? Proverbios. Si tú intentas abrir la Biblia casi a la mitad, abren el libro de Proverbios. Si no, por ahí andas. Ahí está, Proverbios. Sabiduría para la vida diaria. Y entonces empiezan a leer
Y la frustración es la siguiente. Empiezan a leer y dicen, ay, ¿por qué no supe esto antes? ¿Cuántas veces? Me preguntaba una persona, ¿desde cuándo recomiendas Proverbios? Así como casi como religión, desde hace más de 20 años. Lee Proverbios todos los días. Todos los días lee un capítulo de Proverbios. Y las personas, nos pasa a todos. Dices, ay, yo cachino que lo recomiendo, a veces no lo leo y me meto en un problema y busco en la palabra de Dios una respuesta. ¿Y dónde crees que la encuentro? En Proverbios. Y digo, ay, si yo soy el que lo recomiendo. Y eso es frustrante. ¿Por qué? Porque se supone que esta palabra de Dios nos va a ayudar precisamente a no tropezar. Entonces, a veces decimos, la hubiera leído antes. Pero, ¿por qué no la leíamos antes? Porque no la considerábamos necesaria. Estábamos bien. La economía estaba bien, la salud estaba bien, el matrimonio estaba bien, los hijos estaban bien, la salud estaba bien. O sea, todo estaba bien. Yo no necesitaba la palabra de Dios. Si la necesitara, la hubiera leído. Pero dentro de mi percepción de las cosas buenas, yo no la necesitaba. No era vital para mí. Ahorita en la adversidad se convierte en algo vital. Necesito que Dios me hable, que me ayude, que me diga cómo hacerle. Y empezamos a leerla, Ahora, cuando tú y yo creemos que no la necesitamos, lo que sucede es que nuestra fe no crece. Seguimos con la misma medida de fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú y yo no la leemos, no tenemos un crecimiento en la fe. Por consecuencia, terminamos desobedeciendo a Dios, porque cuando viene una lucha, una tentación, una necesidad, no hay fe. No hay lo que necesito para permanecer en obediencia. No lo tengo porque no leí la Biblia, no hice la tarea. ¿Cuántos de nosotros de repente tenemos una necesidad económica? Imagínate que te urge comprar un medicamento para tu hija. Y tú dices, y a veces así tratamos la palabra de Dios. Decimos, ok, ¿yo puedo sacar dinero de cualquier cajero en el mundo e ir a comprar el medicamento? Sí, nada más que no has trabajado y no has depositado. Y tienes la tarjeta, está vigente, tienes el código, pero no tienes dinero adentro. ¿Cómo sacas dinero? Entonces, así sucede cuando nos enfrentamos a una situación. Es que Dios me puede decir, sí, pero la neta, no tengo fe, no creo. Pues ¿cómo vas a tener fe si no has leído la Biblia? No has hecho tu tarea. Entonces, cada vez que no creemos o cada vez que no obedecemos, estamos destinados a tropezar o a fracasar. Eso es lo que sigue. Yo lo puedo decir de esta manera. El destino de los incrédulos o desobedientes es el tropiezo. Ese es el destino, es lo que sigue. Ahora, cuando tropezamos, nadie quiere tropezar, pero cuando tropezamos nos aplicamos en la lectura de la palabra y salimos adelante. Y ya que salimos adelante, dejamos la lectura de la palabra poco a poco. Cuando estabas en la adversidad la leías 2 capítulos, 10 capítulos diarios. Empezaron a aplacarse la tormenta, se empezaron a estabilizar las cosas y hoy no leí. Ay, bueno, tampoco hay que leer todos los días. Lo importante es leer y aplicar. Hay gente que así empieza a caer en la trampa. ¿De qué me sirve leerla si no? No, yo leo poco, pero eso lo aplico. Pero sí, pero cada cuando lees. Cada cuando te llenas de fe. Cada cuando acrecentas tu fe. Entonces, ¿qué sucede?
el diablo te empieza a engañar. Y ya pasó un día, no la leíste, 2 días, una semana, un mes, y cuando menos te lo imaginas, tienes un año sin leer la Biblia. ¿Y qué va a suceder? Vas a tropezar. Y cuando tropiezas, ¿qué haces? Clamas a Dios. Dios te rescata y Dios te dice: mire, mi hijo, esto es lo que tiene que hacer. Y tú dices: claro que sí. Y lo empiezas a hacer. Y una vez que se estabilizan las cosas, lo empiezas a dejar otra vez. Y parece que se convierte en el cuento de nunca acabar. Ahora, ¿por qué sucede todo esto? Porque las tinieblas, escucha, las tinieblas no nos permiten ver. Recuerda que figurativamente hablando, tinieblas es ignorancia. Conocimiento es luz. Hasta la pantera rosa nos lo decía en las caricaturas. ¿Te acuerdas? Cuando la pantera rosa no sabía qué hacer, se ponía a pensar y ¡tin!, prendía un foco. Decía: ya sé qué es, ya sabía lo que iba a hacer. Entonces, en el hebreo, figurativamente hablando, al español, en el lenguaje figurado, tinieblas se traduce como ignorancia. Una persona que anda en tinieblas es una persona que ignora la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Una persona que anda en la luz es una persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. De hecho, las tinieblas no existen, es ausencia de luz. ¿Qué tenemos que hacer? Yo quiero, ¿cuántos han dicho: Señor, ilumíname? O a una persona intercedemos: Señor, ilumínalo para que sepa qué hacer. Y Dios dice: con todo gusto, es lo que yo siempre he querido, que agarre la Biblia y que prenda la luz en él. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque las tinieblas o la ignorancia no nos permiten ver. Yo ignoro la palabra de Dios y en mi ignorancia voy caminando y tropiezo. ¿Qué dice Proverbios capítulo 4, verso 19? Dice: el camino de los impíos, subraya impíos, es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Escucha, ¿quién no sabe en qué tropieza? El impío. ¿Quién es el impío? Pecador es otra persona. Impío es aquel que, conociendo la vida piadosa, se decide olvidarla. Pecador es aquel que nunca la ha conocido. O sea, un impío es aquel que venía a la iglesia, que adoraba, que alababa, que servía a Dios, y de repente ya no lo hace. Y te lo encuentras en la calle y te dice: oye, ¿y tú sigues yendo a la iglesia? No, yo ya no. ¿Para qué? Mira, sigo bien bendecido. Mira, me ha ido muy bien. Estoy próspero, estoy creciendo, etcétera, etcétera. Bueno, esa persona no se va a dar cuenta con qué va a tropezar. Él cree que le está yendo bien, pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios es viva y eficaz? Y que no vuelve a Dios vacía, sino que hace todo por lo que Dios la envió. Entonces, cuando Dios dice que las tinieblas del impío lo van a hacer tropezar, ¿qué va a suceder? Lo van a hacer tropezar y no se va a dar cuenta ni con qué. ¿Por qué? Porque conoció, pero decidió olvidarse. Ese es un impío. Entonces, el camino de los impíos, dice, es como la ignorancia, es como la oscuridad. Andan en tinieblas, van a tropezar. ¿Qué necesitamos hacer para que todo esto cambie? Porque la mayoría de nosotros estamos en esa situación. Seamos honestos. La mayoría de nosotros en algún área de nuestra vida necesito que Dios me ayude, pero ya me ayudó una vez, nada más que dejé de obedecerlo. ¿Qué necesitamos hacer? Que Dios nos purifique. La pregunta es: ¿cómo te purifica Dios? Muchas de las veces nosotros, a mí me decía una persona, es que me dio miedo, así fueron sus palabras, me dio miedo porque me di cuenta que estaba frente a una tentación. Y entonces empecé a reprender al diablo para que me quitara esa tentación. Y le digo: bueno, qué bueno que identificaste la tentación,
pero el diablo no tiene nada que ver. La Biblia dice que cada uno es tentado según sus propios deseos. Entonces, el problema lo tienes tú. ¿Por qué te sientes atraído por eso? Ese es el problema. ¿Sí me estoy explicando? La Biblia dice, no digan que nadie es tentado, no diga nadie que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino cada uno es tentado de sus propios deseos. Ustedes saben el ejemplo que siempre pongo. Usted me puede poner un mole. ¿A cuánto les gusta el mole? ¿De cuál? ¿Poblano? Poblano. ¿Es el dulce? ¿El que pica? Hay como tres, hay verdes, hay rojos y así. Bueno, ¿cuántos serían capaces de que te sirvan así, que huela así y dame que se enfríe? Ya se enfrió, ¿qué hago? Lo guardo, dame, tíralo a la basura. Esos que dijeron que les gusta el mole, ¿cuántos lo harían? Pues nadie, ¿verdad? Yo sí, porque a mí no me gusta. Pero ponme una dona glaseada. No importa que ande bien lleno, me la como. Nomás olerla. Mira, me la estoy imaginando. Entonces el cuate que dice, donas, comida chatarra, tírenla. No le interesan. Mole, mole. Y yo digo, mole, mejor un pozole. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el pozole. Entonces, si de repente voy con un nutriólogo y sucediera el milagro, que fuera con un nutriólogo y que me dé un régimen y que me diga esto no, esto no, esto no, ¿qué me va a tentar? Las donas. ¿Por qué? Porque es mi gusto. Entonces, hay personas que dicen, oh, es que el diablo, no, espérame. Específicamente, una persona en la semana, un hombre me dijo, es que de repente el diablo me tentó con una mujer. Le dije, no, espérame, el problema no es el diablo, el problema eres tú. ¿Por qué te estás sintiendo tentado con una mujer? Me dijo otro hace tiempo, es que mi problema siempre han sido las mujeres. Le digo, no, porque no sientes lo mismo, no te sientes atraído por una viejita que es mujer. No es cierto, el problema no son las mujeres, el problema eres tú. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando estamos ahí necesitamos ser purificados. ¿Cómo somos purificados? Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado la vida de ustedes o el alma de ustedes en obediencia ¿a qué? ¿A qué? Ojo, yo reconozco que tengo estas debilidades, estos pecados. La manera en que eso va a salir de mi vida es que yo obedezca a la verdad. No hay de otra. No va a suceder milagrosamente. Ay, pastor, ore por mí porque soy débil a las mujeres. No va a suceder. Ni aunque pagues. Hay quienes dicen, tráete un billete de tanto y Dios te va a hacer tu milagro. Y ahí vas, dices, aquí está mi billete. Que Dios me quite lo ojo alegre. Dios no quita lo ojo alegre. Tienes que ejercitar tu dominio propio. Habiendo purificado tu alma en la obediencia de la palabra, para amor fraternal no fingido, ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. Verso 23. Pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible. Has nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Qué es lo que vive y permanece? Pregunta, ¿yo puedo prosperar fuera de la palabra de Dios económicamente? Claro que sí.
Porque para prosperar no necesito la palabra de Dios, necesito trabajar. Hay muchos cristianos que oran porque Dios les dio un trabajo, no lo van a encontrar. Hay que encomendarnos: Señor, ayúdame, voy a ir a buscar trabajo y salir a buscar trabajo. Pero hay muchos que dicen: si Dios tiene cuidado de los pajaritos, ¿cómo no me va a cuidar a mí? Sí, pero el pajarito a las 4:30 de la mañana ya está alabando a Dios y no se queda en el árbol todo el día. Sale a buscar el alimento y regresa y construye un nido. Y después busca pareja. Y luego ponen un huevito. Y luego tienen familia. ¿Y qué hacemos nosotros? Todo el día en la casa. Embarazo a mi novia. Vivimos en casa de mis papás. Que me consigan trabajo. Y todo de cabeza. Entonces, dice que la palabra de Dios vive y permanece. ¿Puedo prosperar? Sí. Esa es la razón por cual los ateos, los que no creen a Dios, hay ateos millonarios. Hay satánicos millonarios. No podemos decir están bien bendecidos. No, están prósperos porque trabajan. Desafortunadamente a veces trabajan más que nosotros los que decimos ser hijos de Dios. Pero lo que construyan, esta es otra pregunta, lo que construyas, sea un imperio de riquezas, sea lo que sea fuera de la palabra de Dios, ¿puede permanecer? No. ¿Cuándo se puede caer? ¿Quién sabe? De la noche a la mañana. ¿Te acuerdas la escritura que dijo aquel hombre después de haber cosechado tanto? Estaba a punto de cosechar y dijo: según mis cálculos, los graneros me son insuficientes. Vamos a derribarlos. Los derribó. Vamos a construir graneros más grandes. Los construyó. Cosechó y los llenó. Y una vez que los llenó, dijo: ahora sí, a disfrutar la vida. Tengo mi vida resuelta. Ya no tengo que trabajar, ni mis hijos ni mis nietos. No, tengo para mis generaciones. ¿Y qué le dijo Dios? Necio, hoy vienen a pedir tu alma, y lo que has hecho, ¿de quién será? Entonces, estamos aprendiendo que por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece, todo lo que tú y yo construyamos sobre la palabra de Dios permanece. ¿Me ayudas con el piano? Verso 24: porque toda carne es como hierba, y toda su gloria es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta es la palabra del evangelio que les ha sido predicada o anunciada. ¿Sabes? Muchas de las veces nosotros no sabemos que la única manera en la que Dios percibe que lo amas es obedeciéndolo. Hay personas que tratan de demostrarle el amor a Dios cantándole, adorándole, hincando, orando, leyendo. Pero no necesariamente todo el que hace eso ama a Dios. Lo podemos hacer por religión, por manda, porque hice un pacto. Si me das esto, te prometo estar orando todos los días por un año. Y se acaba el año y dejas de orar, ya cumplí. Pero dice San Juan 14:23: respondió Jesús y les dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. ¿Sabes? Cuando hay una persona que no obedece a la palabra de Dios y está en pecado y dificultad, Dios en su misericordia llega y lo rescata y se hace presente en su vida. Pero si esa persona continúa viviendo en desobediencia, Dios dice: con permiso, estuvo buena la tarde, pero me tengo que ir. Y entonces esa respuesta divina es solamente producto de una visitación de Dios a tu casa o a tu vida, a tu familia, a tu salud o a tus finanzas. Dios te visitó. Y no hay nada contrario
a Dios que pueda permanecer en su presencia. Dios llegó y obviamente la tristeza se fue, la amargura, la enfermedad, todo se fue, los pleitos, pero Dios se fue. Sin embargo, esta escritura nos enseña: si alguno me ama, dice, mi palabra guardará u obedecerá, que es lo mismo, y mi Padre lo amará, y los dos, mi Padre y yo, dice Jesús, vendremos a Él y viviremos con Él. Entonces, si tú y yo consideramos que nos conviene que Dios viva en nosotros, con nosotros y nosotros con Él, solamente hay una manera: obediencia. Hay gente que porque sirve a Dios en la iglesia cree que es que yo amo tanto a Dios y aquí estoy sirviendo y abro la puerta y pásele, Dios lo bendiga, cierro la puerta. No estoy menospreciando lo que están haciendo allá mis amigos en la entrada, pero eso no es demostrarle el amor a Dios, porque eso cualquiera lo puede hacer. Necesitamos obedecer a Dios y a su palabra. Verso 24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. Mira, yo creo que el mensaje ha sido muy claro. Si yo obedezco a Jesús como la piedra angular, todo lo que yo edifique en Él va a permanecer. Pero si yo lo desecho, voy a tropezar con Él, y todo lo que yo haya edificado se va a caer, y terminaré buscándolo a Él como la verdadera piedra, la más importante, la del ángulo. ¿Y qué habrá pasado? Pues perdí el tiempo. Si en su misericordia alcanzo a arrepentirme, pero ¿para qué correr ese riesgo de que en esa caída o tropezada ya no tenga la oportunidad de levantarme? Por eso es mejor proponernos y decirle: Señor, tú sabes si a ti no te puedo engañar. La verdad me es difícil obedecerte. Necesitas hacer algo aquí, Dios, aquí. Ayúdame. La Biblia dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor, dominio propio. ¿Quién produce eso? El Espíritu Santo. ¿Quieres hablar con Él? Vamos a ponernos de pie. Repite conmigo: Padre Celestial, reconozco, pero díselo fuerte: Padre Celestial, reconozco que he sido desobediente en algunas o en todas las áreas de mi vida. Hoy reconozco que necesito de la ayuda de tu Espíritu Santo para poder obedecer tu palabra, y lo más importante, que tú vivas conmigo y yo contigo. Espíritu Santo, toma el control de mis pensamientos, de mi corazón, de mis palabras. Ayúdame a permanecer en el camino correcto, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte algo: no importa qué tan lejos te haya llevado la desobediencia, no importa. Lo importante es que hoy tienes una oportunidad de empezar de nuevo. Hoy tienes una oportunidad de decirle: Señor, en esta no me voy a soltar, porque Dios te va a volver a sanar, Dios te va a restaurar, Dios te va a dar las fuerzas que necesitas. Dios va a restaurar tu familia,
tu matrimonio, tus negocios y todo, pero no lo vuelvas a perder. La única manera de que eso no suceda es haciendo de su palabra tu código de vida, y que la adversidad, las tentaciones, las luchas o las provocaciones no te hagan salirte de la palabra de Dios, sino que cómo afrontes los problemas, provocaciones, necesidades, tentaciones, siempre vaya de acuerdo a su palabra, porque su palabra permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cantamos algo? ¿Te vas? Ti confiaré. Eso. ¿Alguien? Tú eres fiel. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Dios siempre ha sido fiel con nosotros, amén. Que tengan una excelente semana. Si necesitas oración, estamos para servirte. Si no, nos vemos en las actividades de la semana. Estamos despedidos.